La explosión demográfica del concepto de cotos en la zona metropolitana de Guadalajara partió de la intención de las constructoras de ofrecer un estatus social distinto y a la vez seguridad para quienes aspiraban a comprar vivienda. Ante la incapacidad de las autoridades de ofrecer garantías de seguridad, incluso algunas colonias buscaron convertir sus propios espacios en entes cerrados a través de plumas o casetas de vigilancia. El fenómeno arrancó en la década de los 90. Es un tema interesante el que vamos a tocar en esta ocasión aquí en Ruta 44, el fenómeno de los cotos, los condominios en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Gabriel Ibarra Félix, consejero de Desarrollo Urbano en el Estado de Jalisco. Ingeniero, bienvenido. A la orden, como siempre. Augusto Valencia, diputado local por Movimiento Ciudadano. Augusto. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Alejandro Cárdenas, del Parlamento de Colonias. Alejandro, bienvenido de nuevo. Gracias, Carlos, por la invitación. Y Carlos Tavares Luna, él es residente de un coto, nos va a platicar cómo es la vida en un coto. Carlos, bienvenido. Muchas gracias y de nuevo gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo le pediría al ingeniero Gabriel Ibarra, que además fue procurador de Desarrollo Urbano, que nos platique qué es en realidad un condominio o un coto. ¿Por qué esta explosión? Bien. La estructura de lo que llamamos cotos se genera en primer lugar por una definición del plan o programa de la infraestructura vial. Si tú como municipio estableces una estructura vial y con ello sus macrolotes, establecerás en principio cuáles son los espacios que resultan utilizables en el ámbito privado. Si ha fracasado el Estado y el municipio en desarrollar el plan y la infraestructura, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces el crecimiento de los desarrollos van bajo la presión de ¿qué? Aquí hay 5,000 créditos de vivienda, hay que desarrollarlos. Aquí hay tanta interés de que se debe de promover estas áreas, hay que desarrollarlos. Y entonces, ¿quiénes son a quienes les ha generado y les ha caído la obligación de generar la infraestructura? Por ejemplo, ¿A los fraccionadores? A los fraccionadores. ¿Por qué? Vamos viendo, Acueducto quedó tan chiquita. Porque simplemente se dejó así a merced de quien iba a desarrollar esa área. ¿Por qué al sur se estrangula la vialidad? Porque no se generó la infraestructura que era necesaria. Si el Estado y el municipio hubiera, como debió haber sido su obligación, haber generado la infraestructura, no existiría ningún problema de lo que podríamos llamar ahorita aislamientos y macrolotes. Sí podría haber existido áreas que tendrían que tener más o menos privacidad. Por ejemplo, el Chavo del Ocho vive en condominio. ¿En dónde? En una vecindad. Es un esquema de condominio, pero eso es mínima. ¿Qué implica? La obligación o necesidad de compartir un espacio. ¿En qué condiciones? En donde el Chavo del Ocho lo que tiene es un barril. No. Y es su área privativa. Y el resto tienen ¿qué? Sus áreas comunes y áreas privativas. A ver. Ahora, pero espérate, ¿pero quién impulsó eso? ¿Quién generó realmente el proceso de condominios? La promoción de la vivienda del Estado. O sea, el Estado fue el responsable directo. Sí, yo digo y lo argumento que por falta de infraestructura lo genera el Estado y el municipio. Y además, a ver, ¿quién construyó condominio estadio? A ver, ¿quién construyó el condominio estadio? ¿El gobierno del Estado? No, Fobiste. ¿Qué es el gobierno federal? ¿Qué gobierno federal? Augusto Valencia, entonces, este tema de los cotos, ¿se ha abusado este concepto? Pues yo tengo una visión distinta, ¿no? Analizamos parte del fenómeno para elaborar una iniciativa de modificar el Código Urbano
porque lo que nosotros detectamos es la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Hay un esquema que se planteó cercano a los 80s para pretender vender una expectativa de vida mejor, promoviendo desarrollos de mucha extensión con bardas perimetrales que los excluían de la convivencia en un espacio determinado, y una serie de servicios al interior que promovían un poco la segregación, ¿no? Si uno tiene el dinero para comprar un espacio en ese lugar, le daban acceso a canchas de tenis, albercas, un club interno, vialidades exclusivas, jardines exclusivos, y se generó la complicidad con gobernantes municipales y estatales que, como acaban de mencionar, no hicieron la planeación debida. Estos intereses voraces con una venta de una ilusión que segrega ha sido análisis de ya más de 25 años de diversos académicos, algunos sociólogos, algunos otros urbanistas, que advierten que las ciudades provocan mayor violencia cuando este fenómeno de vivienda se va consolidando en demasía, o sea, se crece este concepto y las personas se vuelven mucho más violentas porque se rompe con un concepto que habla de la permeabilidad urbana. La gente deja de conocerse, hay un esquema de administración paralela a la administración del gobierno municipal, algunos fraccionamientos inclusive generan malversación de recursos al tener que administrar los fondos para servicios comunes, y los desarrolladores siguen abusando del modelo para seguir segmentando a la sociedad. Hay una crítica muy fuerte con el vecino del norte por un muro que están pretendiendo construir, pero no vemos que tenemos realmente aquí el problema a la vuelta de la esquina. Grandes muros para literalmente segregar a quienes viven dentro con relación a los que viven fuera, provocando, insisto, violencia, desigualdad y graves problemas para el suministro de los servicios públicos municipales. Bueno, más adelante vamos a abundar, si te parece, en la iniciativa esta que preparaste. Alejandro Cárdenas, este fenómeno, ¿cómo lo percibes tú? Bueno, abundando, en el mismo sentido, porque realmente el asunto de los condominios, que es la figura jurídica, el coto nada más es un nombre, o sea, no existe como figura jurídica. Coincido en que ha sido utilizado en dos sentidos. Los urbanizadores, invertir menos dinero en la urbanización y pasar la carga a los condóminos, a los que van a habitar ese condominio, por un lado. Por otro lado, la autoridad se sacude muchas responsabilidades constitucionales al no otorgar servicios dentro de esa área, ¿sí? Y dejarlo a la vida interna de los condominios. O sea, creo que hay que analizar esos dos aspectos. Yo creo que hay una gran complicidad por parte de las autoridades y por parte de los urbanizadores. Pero por el otro lado, hay una mala aplicación de lo que podría ser o que debería ser la reglamentación del condominio. En principio, el condominio no puede ser mayor a 10 hectáreas. ¿Sí? Esa es una acotación que hay. Y vemos como Valle Real o Jardín Real, que lo hicieron condominio de condominios, y luego lo cerraron todo. Y eso está generando la ruptura de la comunicación en la ciudad, ¿sí? O sea, a lo mejor pequeños condominios donde las calles perimetrales puedan permitir que cruce de una parte a otra de la ciudad, cosa que, por ejemplo, ahorita en el caso de Valle Real, si uno quiere cruzar de un lado a otro, de Avenida Aviación al periférico, tiene que dejar la credencial, tiene que identificarse cuando la vialidad es una vialidad pública, y eso es lo que no está correctamente, o sea, no están aplicándolo correctamente. Entonces empieza a haber una segregación exagerada y una sobredimensión de lo que dicen la inseguridad, generando otros problemas, como por ejemplo los caos viales, ¿no? O sea, claro, al generar un tapón ahí, ¿no? O sea, la disgregación de la sociedad. Entonces, y luego por el otro lado, el tema de las administraciones de los condominios. Coincido en el asunto de que se vuelven tan autoritarias y sumarias, en muchos casos, por la ignorancia y por la voracidad de los mismos administradores. Es más, los constructores, los urbanizadores,
están generando negocios con la administración de los condominios, verticales y horizontales. Y se está convirtiendo en un gran negocio de estos personajes y de estas organizaciones, bueno, de estas sociedades anónimas realmente, ¿sí? Que deberían de quedar fuera de la administración de los condominios. Muy bien. Carlos Tavares, se vende el espejismo de una vida mejor a la gente que vive en un condominio. Tú eres residente de uno de ellos. ¿Es cierto esto? Sí, sí, cierto. Y de los últimos 17 años he vivido en 2 cotos. De 1999 finales hasta el 2008 aproximadamente, yo viví en este coto, Rinconada La Salia, que está, por cierto, aquí muy cerca, entre el Telmex y la Prepa 10. Y actualmente vivo en el fraccionamiento Quintas del Bosque, que está en prolongación, carretera a Cañadas y casi en la confluencia con prolongación José Párez Arias. Estamos hablando aquí muy cercas. ¿También es otro coto? Sí, es otro coto. ¿Y cómo se vive en un coto? ¿Se vive distinto afuera? ¿Se vive mejor? Hay cosas que son mejores y hay cosas que son negativas. ¿Sí? Comenzaré por una parte negativa que, aunque yo vivo, siempre me ha preocupado y se comparte con parte de la directiva en la sección donde yo vivo. Cuando yo vivía en el primer coto aquí en La Salia, muy cerca, vivíamos 58 casas, 58 familias. Es muy pequeño el coto. Donde vivo ahorita vivimos 340 familias. ¿340 viviendas? Sí, 340 viviendas. Y digamos, donde ahorita vivo, digamos, el principal problema que observo es que no hay mucho sentido de pertenencia e integración al territorio. Entonces, se vive con una visión como de estar en una burbuja, sin tener una vinculación y una visión hacia el municipio, hacia el estado, hacia el país, hacia el mundo. Entonces, pero también depende de, digamos, qué tantas actividades sociales, socioculturales se promuevan dentro del condominio. Exactamente. En lo personal, siempre he estado preocupado de ello, y en los 2 cotos que he vivido, siempre he estado participando en las actividades, promoviendo actividades sociales. En los 2 he estado en la directiva. En Rinconada La Salia estuve 2 años. Donde vivo estuve 3 años en la directiva, pero he podido he buscado el espacio de generar actividades sociales, muy bien, Carlos, socioculturales. más tarde nos platicas cómo le hacías para que te pagaran las cuotas, por ejemplo, de mantenimiento. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Las murallas que se levantan en las metrópolis en condominios cerrados implican una segregación del resto de la ciudad al convertirse en islas urbanas. Para acceder a este tipo de concepto habitacional, hay cada día mayores restricciones al emplear la tecnología con escaneo de credenciales de lector y circuitos cerrados para vigilar a quienes visitan estos espacios. Bueno, vivir en condominio, la segregación urbana, así llamamos al programa en esta ocasión aquí en Ruta 44. Tuvimos un panorama general en torno a los cotos, pero hay muchas preguntas en torno a los mismos. ¿Quién mete orden en los mismos? Si se está dando una privatización de hecho y las vialidades dentro de los condominios terminan siendo en lugar de públicas, privadas. Por supuesto. ¿Y por qué? Porque necesita reducir el tamaño de las vialidades para densificar. Y estás hablando de un condominio horizontal. El vertical necesariamente va a ser condominio. ¿O no, compañero? Y están dando no hay de otro. Los condominios verticales dentro de condominios horizontales. Así es. Son los macrocondominios. Doble figura de los condominios. Advirtamos que tenemos una política nacional de densificación. ¿Densificar qué implica? Oye, por favor, es una
una reiteración que les digo, si quieres densificar tienes que tener menos calles, ¿o no? El argumento tiene que ser el que si yo hago un condominio puede salir un bebé ahí caminando por la unidad privativa. El problema está en qué, en exactamente lo que señalas y lo que tú señalas, el que la estructura urbana no garantiza el traslado, la vialidad macro, y que sí existe una presión, una decisión nacional de densificar. ¿Quiénes promueven los condominios? Bueno, no voy a decir de los promotores que sí lo son, pero los condominios en Jalisco por densificación han sido promovidos ¿por quién? Por promotores públicos, ISSSTE, FOBISSSTE, y son incluyendo los que han generado el problema. Ahora, de una vez voy a dar mi conclusión y mi referencia. Si alguna ciudad es puro condominio, en el DF, hoy Ciudad de México. Ciudad de México, por lo complejo que le generó el condominio, tuvo que generar una entidad que capacitara, supervisara y administrara los condominios. Es el único que hay en el país. El único que ha hecho ese procedimiento, más tiene una procuraduría para efectos de ¿qué? De capacitarlos y desarrollarlos, e incluso esa procuraduría tiene la capacidad que pueda bajarle y sancionar, es más, de aplicar sanciones de privación de la libertad. Mandarlos a la cárcel. Mandar a la cárcel a usted, al rijoso. De un condominio rijoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues te voy a decir por qué. Porque el municipio no lo va a hacer. A ver, Augusto. Pues mira, yo he vivido afortunadamente por temas de la maestría en lugares donde hay muchos edificios, ¿no? Pero procuran grandes extensiones de parques, ¿no? Entonces, al final del día, el transporte público, los parques y los edificios permiten el desarrollo de las personas. Cuando en extensiones grandes de territorio se plantea un escenario de construir vivienda y se cierra, pues no se está promoviendo un estilo de vivienda digna. Al contrario, estamos buscando sin duda alguna la segregación y la violencia. Hace algunos días, diría yo meses, cuando estábamos elaborando una iniciativa de reforma de diversas leyes, dialogando con algunos expertos extranjeros, nos decían que en algunos países del mundo la manera en la que promueven la vivienda, como cambia tu estilo de vida, vive y respira profundo y a la naturaleza y dale un giro a tu realidad y ven y sé de primer mundo, que son eslogan de algunos fraccionamientos que promueven de esa manera su vivienda, nos decían que bajo esa lógica ya los hubieran clausurado porque están prácticamente violentando derechos humanos, ¿no? Como si el que vive en un modelo de vivienda es de primer mundo y los demás son el resto, ¿no? Sobre esa tendencia y debido a que este interés voraz por literalmente sacarle el mayor de los beneficios a la tierra, pues los marcos normativos tienen que dar prioridad, y esto es darle prioridad a las personas. Hay una política pública en un ayuntamiento metropolitano que ya empieza a prohibir viviendas huevito, ¿no? Es el concepto. Ya no se puede construir pequeños espacios habitacionales, debe haber un mínimo de metros que garantice el desarrollo de una familia. Hay otros lugares donde los propios fraccionamientos que fueron cerrados, pues los habitantes los están abriendo porque no tienen ni siquiera acceso al camión. En los fraccionamientos de clase media, media alta, con estas características de coto, que tienen una barrera perimetral con guardias blancas que impiden el acceso a las personas a las vialidades que en ocasiones son públicas, pues se dan los fenómenos de violencia como el secuestro y el robo. No hace mucho una señora denunciaba que a su perrito lo había secuestrado un vecino, ¿no? O en fechas anteriores se metieron a matar a una persona dentro de un fraccionamiento privado con todo y los policías en custodia. Entonces, lo que es cierto es que esta voracidad de los fraccionadores no puede continuar, debe haber un alto. La Procuraduría Urbana no ha tenido, digamos, un resultado favorable para generar el contrapeso con el cual fue diseñada en el papel, en la parte legislativa,
para toparle a los fraccionadores. Los propios vecinos no han logrado tener una organización que les permita hacer frente a problemas comunes, y lo que es evidente es que es necesario ponerles un freno. Una de las iniciativas que estamos promoviendo es que las calles públicas sean públicas, no se privaticen, los gobiernos municipales no las puedan concesionar a particulares o ceder a particulares, ni la vialidad ni las áreas verdes que deben ser otorgadas por los desarrolladores a los municipios. Y es un hecho curioso, que es la iniciativa por las que más amenazas de muerte recibo, ¿no? Como estoy vinculado de manera directa y firmé la iniciativa, cada que empujamos en algún medio de comunicación este tema, surgen las amenazas de muerte. Entonces, es un tema delicado y ojalá pues exploren vías para poderlo resolver, ¿no? Ahorita nos platica más de esas amenazas Alejandro Cárdenas. Yo quiero hacer una diferenciación, como dos momentos de la vida del condominio. La primera es cuando se urbaniza, ¿sí? Cuando se autoriza la construcción del condominio. En esa construcción del condominio, los urbanizadores o los constructores lo que buscan es vender el mayor número de metros cuadrados, poder edificar en el mayor número de metros cuadrados. Eso es lo que se busca cuando se construye, ¿sí? Y ahí hay muchas artimañas. Porque ya ahorita para los constructores ya no es nada más el negocio de hacer el coto y vender los terrenos. Ya ahorita el verdadero negocio es construir las viviendas y luego administrar las viviendas, ¿sí? Y me voy a pasar a la otra etapa, ¿sí? A la otra parte que yo quiero diferenciar, es la parte de la administración, ya la vida interna como condominio con sus condóminos, ¿sí? Esa vida interna de los condóminos está regida por el Código Civil, ¿sí? El Código Civil tiene un capítulo especial de condominios. Y ahí la figura jurídica, yo tengo que ir ante un juez civil en cualquier conflicto que tenga con los demás condóminos, con mis vecinos. Y entonces esas reglas del condominio no están tan claras en el Código Civil, que sería como muy general en algunos aspectos. Pero luego la mayoría de la gente que vive en esos condominios no sabe ni siquiera cómo se va a regir, ¿sí? Piensa que el municipio le va a solucionar sus problemas al interior, y no es así. El municipio se lava las manos y deja a la suerte de los condóminos, ¿sí? Su organización. Pero ahí es donde empieza realmente un conflicto social muy fuerte. Por un lado, los constructores que siguen metiendo la mano en esa administración porque quieren controlar todavía el condominio, y el tema del agua, el tema de las cuotas se vuelve muy complejo y se vuelve en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, hasta abusiva. Y esta parte es la que realmente la gente no sabe cómo manejarla, y ir a un juicio civil es costoso. Ir ante un juez civil para que es largo, costoso, y a lo mejor si no tiene un buen abogado terminan hasta pagando las costas, ¿no? Muy bien, Carlos Tavares, Oye, ¿cómo le haces para pagar? Carlos, Sí. con un detalle, para no perder exactamente lo que muy acertadamente dice Alejandro. A ver. Punto 1, el problema es que la constitución del condominio debió haber sido sobre una superficie que previamente tuviera la estructura vial. Así es. O sea, que razonablemente la estructura vial donde pusiste el condominio, sea una estructura vial aceptable. Y segundo, exactamente ese tema que tocas, de el problema que no tenemos resuelto en el Código Civil, y que en este momento, por necesidad absoluta, lo único que lo ha resuelto es DF, hoy Ciudad de México, es resolver esa bronca. O sea, de tener que no sea un proceso civil, sino crear una institución pública al cual el condominio pueda ir a decirle, oye, ¿sabes qué? Y así lo da, ¿eh? Aquí me pusieron una granja de puercos enseguida.
adentro del condominio. Lo único que me gustaría resaltar en ese tema de la legislación civil. Ese tema sí es grave. No está adaptada. Hoy por día no está adaptada al tema de los derechos humanos. También. Y luego el manejo interno del condominio se vuelve en un manejo sumario, ¿sí? En juicios sumarios de las administraciones en turno. Se vuelven dictadores allá adentro. Se vuelven dictadores. Y eso es muy delicado porque los conflictos son muy fuertes. A ver, Carlos Tavares, ¿tú fuiste administrador o estuviste en una administración de un coto? No, estuve en la directiva de vecinos. ¿Cómo es para pagar, para hacer que paguen las cuotas? ¿Cómo se sanciona a los condóminos? Bien, fue de dos diferentes maneras. En el coto, digamos, de clase media, en Rinconada La Salia, los mismos vecinos y, digamos, 58 casas, llegamos a un entendimiento entre nosotros mismos. Entre nosotros nos cobrábamos la cuota. 4 pequeños bloques de cerca de 15 casas. Entonces se asignaba un responsable de cobrar en cada sector. Por ejemplo, mi esposa participó como 3 o 4 años de ir a cobrar, que es la parte más difícil. Claro, para que paguen los vecinos. Más difícil, pero digamos, en este coto nos cobrábamos nosotros mismos, pero de igual manera creamos una confianza con fuertes actividades sociales. Pero crece el coto, el otro donde estás, y es más complicado. Es más complicado, pero también tiene que ver con tener una voluntad de entendimiento entre los vecinos. Hay 340 casas. He estado en la directiva, pero se ha contratado quien administre. Y coincido con Alejandro, las empresas que administran son muy irracionales, son muy soberbias, son muy prepotentes. Lo que se firma en los convenios no lo llevan a cabo, mas sin embargo, ante la ausencia de que las personas que vivimos ahí nos documentemos, leamos, conozcamos, haber leído la parte del Código Civil que nos regula, que todos los presentes son especialistas y saben que está la parte de los artículos referidos al régimen de condominio. Entonces, acá ha sido más difícil porque hay quien administra, entonces, y ha sido más difícil entenderse, no solamente por la mayor cantidad de casas, sino por el hecho de que tenemos un administrador general y vivimos en 6 pequeñas secciones, y dos de las 6 secciones ya nos segmentamos y hemos contratado otro subadministrador. Finalmente tienen administradores externos, digamos, que no son los propios vecinos. Tengo que hacer una pausa. Regreso con más de este tema. Bajo el pretexto de ofrecer exclusividad y seguridad, los condominios han terminado por devorar los espacios que, en teoría, deben ser públicos, como son las calles y los parques, que ahora solo pueden ser utilizados por los residentes de dichos espacios cerrados. Un elemento que ha sido el mejor factor de venta de este concepto de cotos es el clima de inseguridad que hay en el país y que ofrece equivocadamente mantener a salvo a los vecinos tan solo por vivir en un sitio amurallado. Vivir en condominio, la segregación urbana, el tema de esta semana en Ruta 44. El debate estaba bueno, cuando estábamos en el corte. A ver, ingeniero, ¿tiene usted una propuesta que hacer al diputado? Que en el Congreso del Estado se avanzó con la ley de regularización de predios, pero hay una grave omisión en Código Civil o donde la podamos construir de la regularización de los condominios. Por ejemplo, a ver, condominio, en la parte del condominio estadio que hizo Fobiste algún tiempo, ¿quién es el dueño? Sí, es un problema. Ya es un problema social muy grave. Servicios públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se construyeron en régimen de condominio espacios por entidades públicas y que en este momento el problema más grave es más incluso Infonavit en su caso y otras instituciones no pueden darle el recurso para renovación porque están destruidas
o no, sus asociaciones. El condominio, ¿quién es el dueño? Es un solo predio y el titular del predio no es una persona física. Es que el condominio. El problema es que el condominio es una institución con todos los problemas que acertadamente señalas. El problema es que cuando hay conflictos o se generan otras situaciones, desaparece el administrador. No hay asambleas. Viene la cuestión de que pasan los años y quién fue el que heredó a quién. Entonces, si quieres una muestra, vamos a San Juan o vamos allá a Estadio y vemos un problema de que ya incluso existe ocupación delincuencial de espacios. Es un problema grave. No, es grave y se tiene que resolver también con normativa, pero entendiendo que pues parte de la manera en la que las personas que habitan los espacios pues no se ponen de acuerdo. O sea, si bien hay una serie de lagunas legales, pues no es una problemática que le corresponda al gobierno resolver por la mala organización de quienes habitan ahí. Que se requiere un marco normativo que ayude a resolver problemas, sin duda alguna. Pero yo insisto, son dos temas. Uno tiene que ver con la vida en el condominio vertical, ¿no? Con esta política pública nacional que mencionaba al inicio y que ha provocado este tipo de vacíos. Y lo otro es las grandes extensiones de territorio que con la voracidad de los desarrolladores han ido segmentando a la población. Son dos efectos diferentes, porque dentro de estos grandes territorios no todo lo que se encierra es parte de un condominio, o sea, no está ni siquiera en régimen de condominio, es propiedad privada con vialidades públicas donde cierran el espacio y quienes administran al interior son asociaciones vecinales que las tiene que reconocer el ayuntamiento a través del cabildo y donde hay igual de corrupción que en cualquier otra instancia pública a la que queramos revisar. Hay fraccionamientos que administran cerca de 70 millones de pesos anuales, más que algún municipio de estos como El Salto, por ejemplo, debe estar entre 60 y 100 millones, o algún municipio de muchos más habitantes. Entonces se vuelven pequeños alcaldes en extensiones de terreno en donde ellos toman decisiones. Asaltan alguna vivienda y no dejan entrar a la policía. Matan a alguien dentro del fraccionamiento y no permiten el ingreso de las autoridades. Tienen autogobiernos y eso no puede suceder. Ahora, la gente que vive ahí le venden la idea de que va a vivir con mayor seguridad y eso no es cierto. A ver, diputado, usted ya conoce el problema, nos está explicando ahorita. ¿Y por qué? Por estas soluciones. ¿Pero por qué no se actúa? Están en la mesa. ¿Está en la congeladora? Ha habido un cabildeo impresionante de los desarrolladores que no quieren que se les mueva ni una coma en las reglas de construcción y tampoco en la parte de la administración. Es un grave problema que no se ha hecho visible, que quienes han habitado en estos fraccionamientos o quienes han tenido alguna representación condominal, pues se dan cuenta que es una bronca real. Me ha tocado tener información sobre las asambleas de varios vecinos que buscan presidir la mesa directiva y se agarran a balazos, no yéndonos lejos. En Bugambilia sucedió y lo registró algún medio de comunicación. En un cambio de mesa directiva se andaban dando de balazos. Entonces es un problema grave y el hecho concreto es estudiar que no por encerrarse se mejora la calidad de vida de las personas, al contrario, se perjudica la vida en sociedad. Alejandro Cárdenas. Sí, realmente volvemos, yo insisto, son dos partes, o sea, la parte de la parte de la urbanización que ahí la autoridad municipal no hace que se cumpla precisamente con esa reglamentación que sí está establecida, pero por contubernios, por corrupción, compadrazgos, intereses, como le queramos llamar. Tribunales administrativos. Yo no le echaría la culpa a los tribunales administrativos. Yo creo que el primer acto de corrupción es de los municipios. No se quiere construir la se infraestructura. Da en las dos etapas por las omisiones también de los tribunales que tendrían que verificar que el derecho se cumple y se vuelven comparsas de quienes tienen una ambición y algún funcionario que haya actuado mal. No podemos pensar que por el hecho de recibir un documento y lo hagan mal, eso implique que haya un cambio de uso de suelo. El juez tiene que impartir justicia y no un criterio legal. Las normas técnicas que quien debe de revisar es el ayuntamiento, que cumplan con esa normatividad en cuanto a vialidad,
esas amplitudes de la vialidad que hablaba ahorita el ingeniero, ¿no? Que de repente la vialidad se hace más angosta, ¿no? Porque le quieren vender más metros al terreno, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones, quien debe de hacerlas valer es la autoridad. ¿Y cuál es la pública y cuál es la privada? En un proyecto de urbanización correctamente desarrollado con el régimen de condominio, con el régimen de fraccionamiento, lo que quieran hacerlo, pero finalmente que cumplan con esas normas. Venden mucho la idea es la autoridad, el urbanizador y quien compra, ¿no? O sea, yo creo que estamos dejando fuera al comprador, porque al final del día el que compra sabe que hubo algo que está equivocado el comprador, y la demanda pues es algo que presiona muchísimo la oferta. Yo te voy a decir ahorita todos los cotos y los condominios. ¿Quiénes van a comprar en los cotos y en los condominios? ¿Sí? Van a comprar parejas jóvenes que están haciendo un futuro, tienen una aspiración, y la verdad, la falta de conocimiento de lo que es vivir en estas condiciones y a las condiciones que deberían de tener, y el desconocimiento de sus derechos los hacen que compren ahí y son engañados. En Valle Real o en estos grandes edificios de los que construye Tomé no son pequeñas parejas que tienen acceso a vivienda de 4 millones de pesos. De ese 90% de fraccionamientos de Tlajomulco, de Tala, de todo, donde están todos esos condominios, donde los llevaron y les vendieron ilusiones, como bien lo decían en la cortinilla. ¿Sí? O sea, estas ilusiones que les venden, que aquí van a hacer todo esto, no es cierto, porque terminan en unas callecitas de menos de 4 metros, 5 metros. Esos constructores tienen rostro, no son simplemente firmas. Es que yo entiendo que la autoridad tiene una gran responsabilidad, pero ¿por qué no estamos viendo el rostro de quienes son los verdaderos provocadores de este problema, que son los desarrolladores? ¿Y lo que ¿cuántos condominios no se hacen o fraccionamientos que los dejan ahí tirados? Augusto, con el municipio. Nunca se ve, sí, sin duda, con el municipio, pero no por el municipio. Yo entiendo que hay una carga de responsabilidad a los gobiernos municipales, y creo que hay una mayor carga de responsabilidad en los gobiernos estatales, que tienen una responsabilidad doble con relación al desarrollo urbano, que en ocasiones no lo hacen. Claro que sí. A partir de la modificación del 115, por eso, la famosa pero autonomía no nos podemos quedar en el 115 que está desactualizado. Hay una realidad distinta. Es el punto que los ayuntamientos ya crecieron, ya hay áreas metropolitanas, ya hay normas distintas, ya hay planteamientos diferentes. El Estado también tiene una alta responsabilidad. Simplemente ahorita, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Los municipios de un municipio del área metropolitana a otro tienen normatividad diferente. Me parece que decir que el tamaño de la vivienda y quien aporte financiamiento, ¿quién lo decide? ¿El promotor o quién? Infonavit. Lo ejecuta el promotor, hay alguien que lo propone. Lo ejecuta el promotor, pero ¿quién da el financiamiento? Por eso, antes estaba directo. ¿Quién da el financiamiento y da el límite del tamaño de casa? No. El límite lo propone el arquitecto que hace el proyecto y hacen un análisis de costos y la voracidad del desarrollador. El arquitecto no puede decir que te voy a vender una casa de 400 metros con un crédito de Infonavit. Usted estuvo en la Procuraduría y me consta. ¿A quién agarraron? Me consta. Dígame. ¿Quién financia? A nadie. ¿Quiénes agarraron? Porque el financiamiento es público. ¿Dónde están las personas responsables? Usted tuvo un alto cargo de responsabilidad y hay un desorden actualmente. ¿De qué sirve la Procuraduría Urbana? No es desorden, es un total orden. No, ¿cómo no? El tamaño del lote, por favor. El tamaño de la vivienda, ¿quién lo financia? No, que hacer una pausa. Eso es totalmente irrelevante porque es un asunto del que lo propone. No, seguramente el promotor decide el poner una vivienda de 44 metros. Entonces todo es culpa del gobierno. Pues no es culpa del gobierno. Es culpa del que construye, culpa del que da los permisos, culpa del que compra y un problema social que no podemos romper. Todos han estado en instancias que pueden ayudar a que esto cambie. Pero también hay una responsabilidad del Estado, porque digamos quien a los diferentes niveles. ¿Quién puede decidir a nivel nacional la cantidad de crédito mínimo, crédito máximo social? ¿O es por la vía del Infonavit o es por la vía del Fobiste? Entonces, ahí, desde ese punto de vista, hay una responsabilidad del gobierno federal. A nivel estatal, se supone que debería haber un plan de ordenamiento territorial. Entonces, hay una ausencia. A nivel municipal, a partir de la reforma y digamos de
mayor funciones que tiene el municipio a partir de la reforma del artículo 115, no se asume de parte del gobierno municipal, no se asumen todas las funciones. Muchas veces autoriza los permisos para los cotos o fraccionamientos, y muchas veces no son cotos jurídicamente. Yo actualmente donde vivo ahorita es fraccionamiento, porque el comodato no le ha otorgado el municipio. Entonces hay gente que considera que es coto. Yo al inicio dije que vivía en coto por los vecinos, si logran ver el programa, pero yo sé que es fraccionamiento. El comodato no ha sido entregado. Porque la calle es pública. Entonces, y sería indebido que se las den en concesión. Porque por ahí debe transitar la gente y no lo tienen que impedir el paso. Y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo más en lo público que en lo privado, porque digamos, creo más en la visión de ser parte de un municipio, de tener pertenencia a un municipio, a un estado, a un país y a un planeta. A ver si no le tiene problemas en su coto cuando regrese, cuando anda dando a conocer que es un fraccionamiento y no un coto todavía. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Vivir en un condominio no es garantía de una vida feliz. Quienes residen en este tipo de cotos pueden dar testimonio de los problemas que enfrentan día a día en la convivencia con los vecinos por múltiples factores que van desde no pagar cuotas de mantenimiento, fiestas ruidosas o escándalos de distinta índole. No importa que existan reglamentos, la autoridad municipal se ve con frecuencia incapaz de ingresar a poner orden en una zona sobre la que ya se perdió el control. Vivir en condominio, la segregación urbana, el tema de esta semana aquí en Ruta 44. Bueno, vamos a la parte final con las conclusiones. Voy a comenzar contigo en esta ocasión, Carlos Tavares. Hasta 2 minutos tu conclusión. Sí, gracias. Tiene sus ventajas y sus desventajas vivir en un coto. La ventaja es que se dispone de un área verde mayor que en otras colonias, lo cual me parece injusto, aunque yo vivo en un fraccionamiento que tiene un régimen de coto y está en proceso el comodato con el ayuntamiento. Entonces, pero hay una gran desventaja de vivir en coto, en tanto que se vive en una burbuja sin un sentido de identidad con la problemática del municipio y de las vinculaciones sociales, socioculturales con los otros y con los mismos vecinos del fraccionamiento o coto de donde se vive. Pero digamos, en estos dos hay una responsabilidad del Estado a los 3 niveles, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal y los otros órdenes de poderes, pero al mismo tiempo también hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad social, porque digamos, siempre existe el espacio de, aunque conozcamos o no conozcamos todas las leyes o reglamentos, podemos tener una actitud más positiva hacia los vecinos, hacia el municipio, hacia toda la ciudadanía, independientemente de donde se viva, y buscar estar más integrados, buscar crecer en tejido social. A ver, nada más se me olvidó preguntarte lo siguiente, Carlos. Digamos, un argumento para la venta de estos condominios es la seguridad. ¿Tú te sientes más seguro en tu coto? ¿Realmente es más seguro los cotos o sigue habiendo robos o situaciones de ese tipo? Sí, sigue habiendo robos, pero digamos, yo no decidí vivir ahí con la ilusión del tema de seguridad. Por ejemplo, las cámaras se vuelve en la foto del hecho. Me atrajo por vivir cerca del Centinela. De acuerdo, es otra historia entonces. Alejandro Cárdenas, tus conclusiones. Sí, Carlos, mira, yo creo que hay una gran responsabilidad, o la mayor responsabilidad por parte de las autoridades municipales, desde la autorización de los cotos o condominios, ¿sí? Y el permitir que se hagan ventas, preventas y ventas, sin haber tenido o concluido con el régimen y con la infraestructura, ¿sí? Y dar la habitabilidad. O sea, muchos condominios, como el caso de Carlos, que ahorita lo está comentando, no tienen ni siquiera esa habitabilidad,
no tienen esa recepción de las obras y no tendrían por qué haber permitido la venta y la ocupación del condominio. Sin embargo, lo permite la autoridad municipal o se hace la vista gorda, ¿sí? Ahí hay un engaño hacia las personas que la mayoría de las veces son jóvenes que no tienen ni siquiera la experiencia para definirlas. En el tema de la seguridad, creo que los condominios también no son más seguros. Ha habido muchas situaciones en donde los mismos vigilantes son los que están recabando información y la pasan para la delincuencia. Hay muchos casos documentados de esta naturaleza, lo acaba de comentar el diputado, ¿no? Pero la mayor parte de estos condominios, y creo y coincido con las amenazas que le están haciendo al diputado por querer cambiar el estatus de esta situación, es que los constructores han visto un gran negocio en la construcción de este modelo de vivienda, ¿sí? Es enorme el negocio. Le mueven tantito y a quienes les van a quitar el negocio son a ellos, por un lado, y a las autoridades les van a mandar las responsabilidades. Y yo nada más diría, hay dos cosas. Se está haciendo una doble tributación por parte de los condominios. Pagan a la administración del condominio por servicios y pagan al municipio por el predial por servicios. Y no reciben ni del municipio ni del condominio, la mayoría de las veces, los servicios que deberían de tener. Entonces, sí hay ahí complicaciones, por eso yo hablaba que no se han homologado las legislaturas a los derechos humanos y a las responsabilidades municipales y constitucionales. Muy bien. Augusto Valencia. Digo, hay fallas, lagunas, omisiones, responsabilidades, sin duda alguna, pero también el avance en la construcción de instituciones que no han puesto un freno a un problema que se ha venido estudiando desde hace muchísimos años. Por lo menos más de 30 años en Jalisco se ha estado desarrollando en donde antes se sembraba maíz, hoy es una venta de lotes, ¿no?, con un valor totalmente injusto para quienes buscan adquirir o hacer una vivienda, que lamentablemente nos pone en una situación de replantearnos el modo en el que se construye la vivienda. Los condominios tendrán que hacerse regulaciones específicas para mejorar su administración, en los que son verticales, y las extensiones de terreno que se encierran para promover una mejor vida tendrán que sufrir modificaciones. No se puede continuar con encerrar al ciudadano en estos espacios que se aíslan de, pues, literalmente del orden y la autoridad. Ahora, yo la reflexión que siempre hago es que para que alguien esté dispuesto a hacer un negocio, pues es que porque haya alguien dispuesto a comprar lo que van a vender. Y hay autoridades omisas o autoridades proactivas que van a intentar frenar o que van a favorecer a que esto suceda. Es una cuestión de corresponsabilidad. No hace mucho, una torre irregular que se construyó en el municipio de Zapopan salió a la luz pública que era irregular porque el jefe de la colonia, ¿no?, el que dirigía a los de la colonia, no le dieron el negocio de la venta de los departamentos y decidió denunciar públicamente al desarrollador, que por cierto era un bodeguero de abastos, y el operador de las licencias, el hijo de uno que había sido alcalde. Entonces, bajo esa lógica y sin un instrumento que ayude a disminuir la impunidad, es prácticamente imposible entrar a una dinámica que nos ayude a poner en contexto que la vida de manera segregada no es vida. Yo espero que podamos ir impulsando pequeños ajustes normativos que nos ayuden a transformar esto que es un grave problema y eventualmente pues cambiar, insisto, la manera en la que estamos viviendo, porque es más insegura, segrega a las personas, no permite la permeabilidad urbana, no hay condiciones adecuadas para una vida digna, y eso es algo que ojalá logremos por lo menos poner en la mesa de la discusión y que se siga trabajando. Muy bien. Gabriel Ibarra. Alejandro, para no repetir, excelente lo que dijo Alejandro. Primer nivel, un problema es la estructura urbana vial, la estructura que sustenta condominios y todo lo demás. Si no existe la vialidad primaria para condominios y lo demás, con sus calles y con todo lo demás, es un problema. El primer problema debe atenderse y debemos asegurarnos que, de acuerdo con el plan, esté definida la estructura.
A partir de eso van a surgir la utilización de los espacios. Llamémoslos macrolotes para el caso del condominio. Bien. El problema del condominio, es más, voy a la parte final y que debe ser muy compleja y que debemos hacer algo en Jalisco. Cuando sí es cierto, alguien vendió, alguien construyó, sí es cierto, alguien vendió, sí es cierto, y ya se fue y pasaron 10 años, ¿y quién administra ahora? Y ya se pelearon. Esa sí es, diputado, una grave omisión que tenemos en el estado de Jalisco. Y valdría la pena simplemente de que leyéramos, de que lea usted y nosotros lo vemos, la literatura del DF, y si quieres un copy-paste y lo hacemos aquí en Jalisco. ¿Qué pasa cuando se rompe la estructura interna de la emisión del condominio? No sé si me explico. Sí. Pues hay que invitar a los notarios también, porque ellos son los que hacen las actas no, eso ya pasó. No, ya, eso existe. Condominio estadio, ¿quién lo administra? Por eso, es el mismo ejemplo. Es la regularización. No es solamente la vialidad, es también el drenaje y el agua potable. Ya será eso. Ustedes están concentrados en los carros. No, las ciudades modernas no se construyen en torno al carro. Bueno, queda claro que este tema es apasionante y estamos terminando el programa. Sí, muy importante. A ver, rapidísimo, ingeniero. Rapidísimo. Señor, con todo respeto, no se preocupe por las amenazas. Quien está amenazando al diputado, no se preocupe. No hay bronca con ello. No les va a pasar nada. Lo que pueda hacer el señor diputado con el hecho no les afecta en nada. El problema es otro. No se preocupe, señor diputado. El que quiera amenazarlo, pues no se preocupe. No sé por qué lo quiera amenazar. Lo que me preocupa es que las instituciones no sirvan. Digo, ¿para qué se constituyó la PRODEU? Eso es usted que con este marco nos despedimos hasta la próxima. ¿Cuál fue el resultado? No.